esta noche, noche de gloria, noche de poder, Señor. Noche donde queremos ver milagros, señales y prodigios. Noche donde tú estás en medio nuestro, amado Rey de gloria. Te doy gracias por la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, amado Rey del cielo. Oramos para que esta noche tu gloria descienda, Señor. Toques el corazón, la vida, Señor. El que vino desanimado, deprimido, Señor, tú cambies su condición, Señor amado, en gozo, en alegría. Porque donde estás tú, Señor, allá hay gozo, amado Rey de gloria. Hay alegría, aunque las dificultades estén, el gozo debe perdurar, amado Rey del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Bienvenidos. Provocadores de milagros. Es interesante este texto porque tiene muchas enseñanzas este texto. Si hace frío le apagamos 1 o 2 aires a la gente porque veo que se me están acomodando. ¿Ah? ¿Está haciendo calor? Sí. Pues está bueno. Está bueno. Con estas temperaturas que está haciendo, mi amado, llévese un poquito para que se duerma esta noche con frío. Me hizo recordar a la pastora hace como unos 2 días. Se levantó como a la 1 de la mañana con esa calor que no se podía ni dormir. Y se fue abajo y buscó 2 vasos de agua bien frío y se lo tomó. Y se acostó y dice que con eso toda la mañana pudo dormir. Toda la noche pudo dormir. Con el frío dentro en la barriga. Eso solamente se lo cree yo. La verdad es que está haciendo buenas calores. Bien, mis amados provocadores de milagros. Qué bendición. El provocador de milagros, primeramente, reconoce a Jesús como la fuente de poder. Y aquí encontramos un escenario bien chévere. Un escenario donde hay una necesidad, hay un protagonista, una segunda protagonista, pero también hay otros eventuales personas que están allí, que estaban esperando un milagro. Unos sí lo provocaron, pero otros estaban esperando el milagro. Y le voy a decir así rápidamente para que usted me pueda entender. Estaba Jesús allí invitado a una fiesta, a la fiesta de Caná. Y estaban sus discípulos. Pero tenga en cuenta quiénes eran sus discípulos hasta ese momento. No eran todos los discípulos que estaban allí. Entonces yo ahora le voy a hablar de eso también. Pero también encontramos una situación que se presenta de falta de vino que en la cultura judía era bastante delicada. De pronto hoy en día la fiesta, si no hay vino o no hay trago, la gente va, lo busca y lo trae. Pero acá el caso era diferente. Entonces, María, que está allí en el escenario, nos enseña a llevar nuestras necesidades ¿a quién? A Jesús. No hay vino. Era una necesidad en ese momento allí. Pero ella está viendo el problema, pero está viendo que en ese lugar también está Jesús. Ella busca directamente al Señor, quien es la fuente del gozo y del vino nuevo. Y una mujer provocadora de milagro, una persona provocadora de milagro, busca la intervención divina cuando el problema está. Y María le expresa su preocupación al dirigirse a Jesús. No tienen vino. Y esperando ella una intervención divina. El texto nos aclara que hasta ese momento Jesús no había hecho milagros. Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta en este primer punto. Porque no hay una intervención divina, sino que debe haber una fe
tan grande como para intervenir o hacer intervenir a ese personaje que está ahí, que todavía no era ni conocido por milagros, pero ya tenía unos discípulos. Lo humillante y vergonzoso que hubiera resultado para los novios y su familia el que Jesús no hubiera estado allí. María, con toda la confianza y la fe en el poder y bondad de su Hijo, fue y le pidió un milagro. Oiga, la fiesta de ese entonces era una fiesta no de un día, era una fiesta de días y a veces hasta de semanas. Y el novio en ese momento tenía que tener vino para todos sus invitados y para todo el tiempo que había en ese momento. Pero no había iniciado la fiesta y ya tenían el problema, no había vino. Y para esa pareja el no tener vino significaba inclusive maldición de salida. Era una maldición para esa pareja el que antes o a la mitad de la fiesta se hubiese acabado el vino. Desde ya los presagios eran duros y difíciles para esa pareja. Pero solo una madre que tiene revelación de su hijo conoce el potencial de él. Solo una madre que tiene revelación de su hijo conoce el potencial de él. Y María conocía el potencial que había en su hijo. Y esto es interesante inclusive para nosotros mismos, porque nosotros mismos sabemos cuál es el potencial de nuestros hijos. Hasta dónde pueden llegar cada uno de ellos. ¿Quiénes? Los padres. Porque son quienes los que nacen, los ven crecer y ven su condición, su motriz, su forma de hacer las cosas. Conoce su potencial. Entonces María, que está allí, conoce el potencial que había en su hijo. Y se lo digo de esta manera porque hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro, pero ella sabía el potencial que había en él. Y eso se llama fe. Fe en un hijo que tiene un llamado que Dios le había dicho a ella que iba a ser un hombre que iba inclusive a hacer grandes proezas porque era el Hijo de Dios. Pero hasta ese momento no había hecho absolutamente nada. Y es interesante esta parte, porque aunque ella no lo ha visto hacer milagros, ella cree y pone toda su confianza en el Hijo de Dios. Hasta ese momento ella no había visto a su hijo hacer milagros, pero conocía el potencial y colocaba su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Una persona provocadora de milagros a través de la fe hace que los tiempos se aceleren. Y me llama la atención porque ella va a intervenir en el problema. Y sabe que el único que puede resolver ese problema es Jesús. Y se lo lleva a él. Pero llega Jesús y le da una respuesta que tal vez si nosotros la recibiéramos, tal vez no hiciéramos absolutamente nada. Él lo primero que le dice: mujer, todavía no ha llegado la hora. Y fíjese cómo le dice: mujer. Y no era una palabra déspota. Era una palabra que para el judío se refería de una manera educada a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Entonces no era que él estaba hablando déspotamente, pero por lo menos yo estoy viendo una situación que para cualquiera de nosotros nos hubiésemos quedado enseguida quietos. Pero el provocador de milagros a través de la fe acelera los tiempos.
que aunque no es el momento, pero a través de la fe podemos lograr un milagro. La hora no había llegado, pero ella provoca que la hora llegue. María, a través de esa situación, desea que Jesús muestre su gloria y hace que Jesús intervenga en esa necesidad. La bendición de saber que Jesús está ante la adversidad. Y esto nos llama mucho la atención también a nosotros. Porque si hay una necesidad en casa, si hay una necesidad en nuestras vidas, ¿por qué no buscamos la intervención divina? ¿Por qué siempre queremos buscar hacer las cosas de otra manera totalmente diferente? Cuando se nos presenta el problema, queremos resolverlo de cualquier manera y nos olvidamos de que hay un Dios, que hay un ser sobrenatural, que hay un Dios sobrenatural que hace grandes cosas en favor nuestro cuando nosotros buscamos la intervención divina de Él. El desafío para nosotros hoy es tener la plena confianza y la fe total en Dios como para alterar los planes de Él. La plena confianza y la fe suficiente como para alterar los planes de Él. Porque me llama la atención que mire lo primero que ella hace. Cuando Él busca la intervención, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. En pocas palabras, tranquila, que todo tiene un tiempo. La pregunta, ¿qué hubiese hecho usted? Es interesante, porque Él está colocando un obstáculo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que actuar a través de la fe. Mire la situación, se acaba el vino. Todos dijeron, ya no hay nada que hacer. Pero María, que era una provocadora de milagros, sabía que en la fiesta había alguien que podía revertir esa situación. Si hay cosas que se acabaron en tu vida, pero si tienes a Jesús en tu casa, todavía hay posibilidad que todo cambie. Si se acabó el gozo en tu casa, allí está la presencia de Dios. Si de pronto tú dices, mi hogar se destruyó, se acabó, si tienes a Dios ahí, todavía hay una posibilidad. Si de pronto en esta noche hay una enfermedad terminal y los médicos han dicho no hay ningún tipo de posibilidad, pero si tienes tu fe puesta en Jesús, Él puede intervenir. Confiar plenamente en que Él lo puede hacer. Si tu matrimonio está tambaleando y si Dios está allí, eso puede cambiar. Solo está esperando a un provocador o a una provocadora de milagros. Que intervenga, que busque la presencia divina de Dios para que Dios opere un milagro sobrenatural. El provocador de milagros es una persona que mediante una fe inquebrantable acciona decididamente y perseverancia y mueve la mano de Dios. Un provocador de milagros no espera algo que cambie, provoca el cambio. Mire lo que hace esta mujer. Le dicen, le ponen el obstáculo. Le dice, mujer, todavía no ha llegado el día, todavía no ha llegado el tiempo. Pero un provocador de milagros cambia las circunstancias a través de la fe. Esta mujer no se queda con el obstáculo. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Oye, pero si le habían dicho que no, que todavía no era la hora.
es que el provocador de milagros hace que las cosas cambien. No se queda quieto. Siempre está a través de la fe buscando la manera de mover la mano de Dios. La oración va a ser muy fundamental. El accionar también va a ser otra. Gente desempleada que ora, pero no acciona, no va a buscar a meter una hoja de vida. Entonces todo me está llamando la atención que el provocador de milagros acciona y hace que las cosas cambien. Todos vivimos con problemas y lo importante es cómo los solucionamos. El problema de la boda de Canaán es solucionado gracias a Jesús y a una mujer provocadora de milagros, una mujer de fe que confía plenamente en el Hijo de Dios, en Cristo. Suelta el pañuelo en esta noche de las lágrimas y toma tu instrumento porque vas a celebrar las maravillas de Dios, la intervención divina. María puso su confianza en Jesús y lo induce a realizar un milagro sobrenatural, convertir el agua en vino. Pero aquí hay algo interesante en esta noche. El provocador de milagros está dispuesto a obedecer y a someterse a la voluntad de Dios. Mire lo que viene a continuación para que usted lo entienda en esta noche. Se acaba el vino. María interviene. Jesús la frena porque no es el día. Pero ella le dice a todos los sirvientes, hagan lo que Él diga. En pocas palabras, obedézcanle y sométanse a Él. Y esto me llama porque un provocador de milagros obedece y se somete. ¿Qué pasó con María? Lucas capítulo 1, 38, cuando se le presenta al ángel de Jehová y le muestra la visión de Dios. ¿Se acuerdan? Llega Lucas, allá en Lucas capítulo 1, 38, se presenta el ángel del Señor a la sierva y le dice el plan de Dios con su vida, con ella. Pero mire la respuesta de ella. Hágase, ¿cómo dice ahí? Hágase conmigo conforme a su voluntad, a la voluntad del Padre. En pocas palabras, ella se está sometiendo y obedeciendo a un mandato de Dios. Entonces ella vio milagros en la vida de ella cuando ella se somete a la voluntad del Padre. Y ha visto milagros en su vida. Pero ahora, entendiendo ese principio, también le está diciendo a estos siervos que se haga todo lo que Él diga. En pocas palabras, que se sometan a Él y obedezcan todo lo que Él diga. Si no hay sometimiento, si no hay obediencia, no hay milagros. Porque la gente quiere ver milagros sobrenaturales, pero no están dispuestos a sacrificar su vida para Dios. No quieren obedecer. Y este principio se lo voy a volver a retomar en otro mensaje por ahí que estaba estudiando en el día de hoy para el sábado, en el ayuno. Sin obediencia no hay milagros. Sin sometimiento a la voluntad de Dios no hay milagros. Y los provocadores de milagros deben de entenderlo, que para que pueda haber milagros tiene que haber obediencia a lo que Él diga y el sometimiento a la voluntad de Él.
Este provocador de milagro toma acción, cree sin dudar, no se desanima ante los obstáculos y asume un papel participativo en ese milagro. En ese momento ella no estaba viendo a Jesús como su hijo, sino como el Hijo de Dios. Es interesante porque nos quieren meter el cuento de que María es la madre de Dios. Y aquí tenemos que mirar que ella se está sometiendo a la voluntad del Hijo de Dios. Ella no hace milagro, lo provocó, porque también se sometió a Dios. Se sometió a Jesús. Ella lo que trata de que esa pareja que está ahí no sean burla de la gente. Algunos teólogos argumentan de que era el matrimonio de Juan, porque era familia, parece que era familia de todos ellos. María demostró su fe absoluta en Jesús al decirle a los sirvientes: haced todo lo que Él os dijere. Habrá milagros cuando estés dispuesto a obedecer lo que el Señor diga. Si esos hombres, esos sirvientes no se someten a lo que Él iba a dar como instrucción, seguramente que tampoco hay milagro. María sabía que era ser obediente y se somete a la autoridad, porque el provocador de milagros debe estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Pone su confianza en la provisión divina e incluso cuando parece que ya no hay esperanza. Los provocadores de milagros no esperan ver los milagros para creer. Simplemente creen antes de los milagros. Porque aquí en el escenario empieza a entrar unos discípulos que estaban allí. Y uno se preguntaría, ¿cuáles discípulos estaban allí? Pues yo le puedo decir cuáles discípulos estaban allí. 4 discípulos que hasta en ese momento el Señor había llamado. Usted lo puede leer ahí dice, en el capítulo 1, los primeros discípulos. En el versículo 35 dice: al siguiente día otra vez Jesús, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, he aquí que el Cordero de Dios, le oyeron hablar a los discípulos y le siguieron. Volviéndose a Jesús y viendo que se le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron la morada y quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y empezaron a seguirle. Pero después de él viene Felipe, y después de Felipe viene Natanael. Y después de estas 4 figuras que estaban ahí como los primeros discípulos de Sion, se van para la boda de Canaán. Yo me hice una pregunta y se la hice a mis discípulos. Ellos no habían creído. Porque dice que ven el milagro y creen. Entonces, ¿en qué habían creído ellos? Si le estaban siguiendo a Jesús. El problema, ¿sabes? Que ellos no eran provocadores de milagro. Ellos tuvieron que ver el milagro para creer. María no había visto milagro y creyó. Porque los provocadores de milagros, mi amigo, no tienen que ver para creer. Simplemente creen que Dios va a actuar y conforme a la fe de cada uno de ellos, Dios lo hace. Mientras el provocador de milagro toma acción, cree sin dudar, no se desanima ante los obstáculos y asume un papel participativo, el buscador de milagro es pasivo. Espera que Dios haga todo y suele enfocarse solo en sus necesidades, porque aquí María no se estaba enfocando en la necesidad de ella, sino en los demás.
Mientras que el buscador de milagros solamente está pensando en él. María no está pensando en ella, María está pensando en los demás. El provocador de milagros siempre está pendiente de los demás. Vamos, yo conozco un Cristo glorioso. Yo conozco un Cristo que tiene el poder para hacerlo, el provocador de milagros. Pero el buscador solamente busca cuando él tiene una necesidad. El provocador no espera, simplemente cree. Participa. El buscador de milagros depende de las emociones. Va de un lugar a otro buscando el ruido o el espectáculo y muchas veces se limita a ser un espectador pasivo. Donde se mueven las aguas, ahí está el buscador de milagros. Allá dijeron que en tal iglesia están haciendo milagros, para allá se va. Porque es un buscador de milagros. Pero el provocador no busca eso. El provocador a través de la fe está buscando la manera de hacer milagros, de que Dios actúe, que la mano de Dios actúe, que se aceleren los tiempos, que si no es el tiempo para hacer milagros, Dios lo hace por la insistencia y por la fe que tiene puesta en eso. Pero hay gente que son cristianos crispetas, van de iglesia en iglesia, buscando para ver si las aguas se mueven, como en el estanque de Bethesda, ¿se acuerdan? Pues yo quiero decirle a ese tipo de creyente que las aguas se están moviendo hace más de 2000 años y no se han dejado de mover. Y Dios está buscando provocadores y no buscadores de milagros. María estaba enfocada en el problema de la pareja recién casada y se convirtió en una mujer activa. Tomó acción, creyó sin dudar y Dios vio eso. Convertir el agua en vino no fue solo un acto de servicio, sino una señal. Porque los milagros siempre serán una señal del poder divino. ¿Para quiénes son los milagros? Diga conmigo, para los incrédulos, para los buscadores de milagros. Porque el que es provocador sabe que Dios puede actuar. Tomás tuvo que ver para poder creer. No era un provocador, era un buscador. Y a Dios no le gusta ese tipo de creyente. Le gustan aquellos que se acercan ante el trono de la gracia creyendo que Él puede hacer grandes cosas. Hay una invitación en esta noche para ti. Atrévete a ser un provocador y no un buscador de milagros. Y verás las maravillas que Dios hará en tu vida, tu familia y tu alrededor. Pero Dios desea que de esta iglesia se levanten provocadores de milagros. Coloque sobre sus pies, por favor.